La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, un gusto saludarle en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para su servidor, el pastor Berry Chaviedo, un gran privilegio, una gran honra de parte de Dios poder compartir con usted la palabra diaria en el día de hoy. Hoy nos referimos a la segunda parte de el desarrollo del versículo 1 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, el cual leo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Hoy continuamos haciendo referencia a que Dios revela su palabra a los que tienen un corazón de siervos. Hablábamos ayer acerca de la importancia de comprender la revelación de Jesucristo. Revelar, decíamos, es sacar a la luz algo que a simple vista está oculto. Y sucede que necesitamos revelación para poder entender las cosas que están a nuestro alrededor. Porque aún el propio creyente puede ser que en algún momento, debido a las circunstancias que está viviendo, pierda la capacidad de poder discernir y ver lo que tiene frente a él. Por ejemplo, recordemos el caso en el cual los discípulos estaban remando en una barca y el Señor vino a ellos andando sobre el mar. Era un milagro portentoso y glorioso. Ellos, al ver a su Señor caminar sobre las aguas, debían alabar y exaltar el nombre del Señor y ver que no era simplemente un profeta, sino que era el Hijo de Dios manifiesto, como Él se los había dicho. Pero ahora sucede que al verlo caminar sobre las aguas, en vez de alabar a Dios, ellos dan voces de miedo. ¿Por qué? Porque creen que están viendo un fantasma, según lo dice la misma Escritura. Entonces ellos no pudieron discernir que era el Señor el que venía caminando hacia ellos. Si nos referimos a otro acontecimiento, vemos que dos discípulos iban caminando muy atribulados y cargados por lo que había pasado. Su Señor había sido crucificado y había sido sepultado y ellos estaban confundidos. Y sucede que cuando iban caminando, el Señor se unió a ellos. Iban camino a una aldea llamada Emaús. Y sucede que mientras van caminando, el Señor les dice de qué cosa están hablando. Y ellos le dicen, ¿eres tú el único forastero que anda por estas tierras que no sabe de lo que estamos hablando, lo que ha pasado con Jesús de Nazaret? Ahora, sucede que estas personas están hablando con el Señor Jesucristo, pero ellos están muy turbados. Y cuando ellos están muy turbados, entonces no reconocen, no reciben la revelación que tienen al Señor junto a ellos. Igualmente, el caso que hice mención hace instantes. El Señor viene caminando sobre las aguas y ellos lo confunden, pero es que ellos están en una tribulación y agonía porque están remando con gran fatiga, el viento les es contrario, es medianoche, está a punto de venir el amanecer y ellos están azotados por una tempestad. Entonces, lo que podemos concluir es que las circunstancias que vivimos nos llevan a perder la visión correcta, de tal manera que no podemos ver lo que Dios nos quiere manifestar. Le quiero llamar a la reflexión porque muchas veces Dios está tratando con nosotros en medio de una enfermedad, en medio de una tribulación, y sé que seguramente algunos de los que me verán dirán, no, Dios no trata de esa manera. Pues entonces tendría que sacar de la Biblia el libro de Job, tendría que sacar muchos acontecimientos, aún la vida del propio Timoteo, donde Dios permitía enfermedades en la vida del creyente para tratar con él y hablar a él. Entonces dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y que no debemos sorprendernos al estar en un fuego de tribulación como que si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino sabiendo que las mismas aflicciones se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Entonces, en la aflicción, en la tribulación, en la enfermedad, Dios sigue estando presente.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oiga, no dice que yo no voy a pasar por el valle de sombra de muerte. Lo que dice es que no debo temer porque el Señor estará conmigo. Y yo debo recordar también algo maravilloso. Permítame ilustrarlo a través de un acontecimiento que se encuentra en el Antiguo Testamento. Se nos dice que el pueblo de Israel fue y peleó una batalla y obtuvo una victoria. Ahora dice que sus enemigos derrotados se fueron y uno de sus príncipes fue delante del rey y le dijo: rey, preparemos nuevamente el ejército y vayamos a pelear contra Israel. Ahora sucede que el rey le responde: ¿y por qué vamos a ir a pelear con ellos si ellos nos han derrotado? El príncipe le dice: bueno, es porque ya yo sé por qué ellos obtuvieron la victoria. Sucede que nosotros obtuvimos la derrota y ellos la victoria porque peleamos con ellos en los montes. Pero bajemos al valle, porque el Dios de Israel no baja a los valles. Entonces se preparó el ejército porque aparentemente habían conseguido la fórmula para ir a pelear contra el pueblo de Dios. Ahora un profeta es llevado inmediatamente por el Señor delante del rey y le dice: van a venir a decirte que vayas nuevamente a la batalla contra ellos. Y sucede que anda a la batalla, porque yo les demostraré que yo soy el Dios de los montes y de los valles. Así como te di la victoria en los montes, también te la voy a dar en el valle. Y eso es importante de comprender, porque cuando bajamos a un valle, muchas veces no vemos a Dios. Si usted entiende la ilustración, es que muchos de nosotros creemos que cuando estamos en las alturas, orando, ayunando, congregándonos, ejecutando el ministerio que Dios nos dio, entonces Dios está presente. Pero cuando bajamos a los valles de sombra de muerte, cuando pasamos por la aflicción, pasamos por los desiertos en el espíritu y las batallas que todos nosotros libramos, los momentos de tribulación, de enfermedad, los problemas en el hogar, los problemas que está viviendo la nación, los problemas que nos rodean, la escasez, la necesidad, entonces allí es que cuesta ver a Dios. Allí es que nuestros ojos se velan. Pero se nos olvida que el Dios que estuvo con nosotros en los montes es el mismo Dios que está con nosotros también en los valles. Y debo también recordar que no puedo perder la visión en ese momento. No debo creer que es un fantasma quien viene. Y oiga bien, le quiero decir categóricamente, quien viene a este mundo no es un hombre. Quien viene a este mundo no es una nueva era. Quien viene a este mundo y está anunciando toda la tempestad que nos rodea es el Señor Jesucristo, ahora no caminando sobre las aguas, sino en las nubes del aire, viene a buscar a su iglesia. Pero esta iglesia necesita fe en estos últimos tiempos. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga eso, la palabra visión nuevamente. Por la fe yo puedo ver lo que mis ojos físicos no ven. Por eso dice que un hombre de Dios se sostuvo como viendo al invisible. Y es que en la adversidad, en la tormenta o en la decepción, como se sentían aquellos discípulos en el camino a la aldea de Emaús, yo debo mantener la visión espiritual, la revelación que Dios me ha dado, y si no lo veo, pedirle al Señor: Señor, ayúdame a, por medio de la fe, ver que tú sigues estando aquí conmigo. Y alguien dirá: ¿y si he cometido un error? ¿Y si he fallado? Bueno, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si usted confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Oiga bien, pero confiesa su pecado y se aparta, no permanece en él, sino que reconoce que se ha equivocado, que ha fallado, que ha tomado la decisión errónea. Entonces reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces es una gran realidad que nuestros ojos se velan, nuestros ojos se ciernen en la oscuridad cuando estamos en tribulación. Y en estos momentos que nuestro país está pasando por aflicción, que esta tierra está siendo sacudida por la tribulación, por las enfermedades, por las diferentes situaciones que el Señor dijo y acontecimientos que vendrían previos a su venida. Él también dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque la iglesia iba a ser sacudida en la fe.
Y es por ello que debemos permanecer firmes y que nuestra fe no falte. Y para ello hay que tener un corazón de siervo. Y el corazón de siervo no le pide a Dios explicaciones, no dice por qué están pasando las cosas, sino que se humilla delante de Dios, reconoce su soberanía y dice, como dijo un siervo que estaba pasando por una tribulación cual creo que ninguno de nosotros ha vivido. Un hombre que lo había perdido todo, inclusive a toda su familia, dijo estas palabras: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es un siervo. Alguien que no le pregunta, Señor, ¿por qué si soy perfecto y recto, temeroso de ti, apartado del mal, como era aquel hombre? Entonces me ha sobrevenido todo esto. Cuando soy un verdadero siervo no busco explicaciones, no digo por qué tengo este matrimonio, por qué tengo este hogar, por qué tengo esta familia, porque Dios revela es a aquel que está dispuesto a humillarse ante Él. Entonces esto nos abre la perspectiva de estudio para nuestra siguiente palabra diaria, porque hoy entonces podemos comprender que un verdadero siervo se humilla delante de Dios. Y mire que es necesario eso, porque dice la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere el tiempo. Debo humillarme ante la poderosa mano de Dios, es decir, reconocer, como lo hizo Nabucodonosor cuando pasó por todo aquel proceso, que era lo que Dios quería. Lo que quería era que él se volviese a Dios y reconociese que sobre los altos está sentado uno más alto y sobre los poderosos gobierna uno más poderoso todavía. Y muchas de las cosas que Dios permite en nuestra vida es para que como siervos vayamos y nos dobleguemos ante Él y digamos: Señor, yo con mis fuerzas no puedo, pero con tu fuerza sí. Señor, yo agoté todos los recursos, pero ahora tú sí puedes actuar, porque lo que es imposible para mí es posible para ti. Ya yo hice todo lo posible en mi subsistencia, pero entonces ahora, Señor, he aprendido que tú eres mi sustento. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si algo necesita la humanidad aprender en medio de las diferentes tribulaciones que Dios permite que atraviese, y en vez de hacernos la pregunta ¿por qué Dios está permitiendo esto?, más bien nos humillamos delante de Dios y le decimos: Señor, aquí estamos, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que somos pecadores, reconocemos, Señor, todas nuestras fallas, pero estamos aquí porque confiamos no en nuestra justicia, sino en tu gran misericordia. Y nos humillamos delante de ti y creemos, Señor, que tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer. Eso es lo que Dios va a permitir en el final de los tiempos. Es lo que Dios permite en la vida de muchos de nosotros. Y es para que nos dobleguemos y como siervos nos humillemos. Hoy que tanto se habla de la soberanía aplicada en el ego humano, cuando digo que yo tengo el poder para hacer esto, para declarar esto y declarar aquello, ¿por qué mejor no ir delante de Dios y decir: Señor, reconozco tu soberanía y en tu soberanía acepto tu voluntad y quiero vivir ahora no haciendo mi voluntad, sino la tuya? Porque en la oración del Padre Nuestro, Dios enseña a los siervos a orar y nos enseña a orar aplicando este principio, con humildad, reconocer delante de Dios que tenemos una voluntad, que nosotros queremos hacer algo y deseamos algo, pero que estamos dispuestos a voluntariamente doblegar nuestra voluntad ante la de Él. Padre, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Eso es someterse a la soberanía de Dios, es lo que un siervo hace. Y cuando eso pasa, en medio de una situación adversa, le garantizo que si usted se humilla y yo me humillo y clamamos a Dios, entonces Él nos da su revelación para que entendamos que Él está presente. En el día del Señor, el día de los juicios, que es manifestado en Apocalipsis, estaba Juan viendo, pero Cristo estaba presente. Y toma en cuenta que antes de manifestar todas las diferentes señales, acontecimientos y juicios que vendrían,
revelados en el libro de Apocalipsis, primero hay una revelación de Jesucristo, para que Juan entendiese que en medio de todo eso estaba el Señor con él. Y ese Señor, cuando él lo vea su grandeza, vea su poder, que es lo que aparece manifiesto delante de nosotros en todo el capítulo 1, una visión del Hijo de Dios, entonces podrás ver todo lo demás, porque si tengo claro quién es el Señor y que Él está conmigo, entonces no importa lo que yo vea a mi alrededor, yo me mantendré de pie, porque me sostengo no yo, sino alguien que es más poderoso que yo. Que Dios nos bendiga. Gracias por compartir este segmento de estudio de la palabra de Dios, y le espero para nuestra próxima cita en el estudio de las Sagradas Escrituras, acá en la Palabra Diaria. Para su servidor Berry Chaviedo, una bendición haber compartido una vez más con usted.